inesperado, segunda temporada, episodio 1. Inesperada aparición. El tratamiento médico de Rebeca iba lento pero con buenos resultados. Incluso ya lo estaba llevando en México. Aún así, Iñaki pasaba más tiempo en casa de Max, sobre todo los días en que se sometía al procedimiento. Ya llevaba 2 años en tales cuidados, pero su temple seguía intacto. Eliseo, tal como había prometido, estaba al pendiente del pequeño Iñaki. Apoyaba al padre, llevándolo o recogiéndolo de la escuela. Se quedaba bajo su cuidado cuando Max salía tarde de la oficina. Lo mejor es que el niño la pasaba muy bien, pues Eliseo era un tanto consentidor, y además se iba con él al parque. Cualquiera pensaría que eran padre e hijo. Recién había llegado Max a casa de Eliseo cuando recibió una llamada. Miró la pantalla antes de responder y un gesto de desconcierto se dibujó en su rostro. Dio unos pasos buscando privacidad. Respondía escuetamente, casi a monosílabos. Cuando hubo terminado la llamada, aún se notaba desconcertado. ¿Todo bien?, preguntó Eliseo inquieto. Sí, solo que no esperaba esta llamada. Era Serena, quien se encontraba en el país y deseaba verle, disculpándose por la forma en la que se había ido. Ahora sentía la necesidad de verle y charlar sobre aquel asunto que tuvieron juntos. Eliseo conocía la historia mejor que nadie, habiendo sido él mismo quien le presentó a Serena a Maximiliano, y entendía la reacción de éste al tomar esa inusitada llamada. No quiso entrometerse ni indagar. Le besó y le ayudó a desprenderse de su saco. Se sentaron, encendieron el televisor sin prestarle atención. Max se apresuró a besarlo de nuevo y al cabo de unos minutos se olvidaron de todo, entregándose caricias y roces sin desvestirse. Después de un rato, y relajados, Eliseo reposaba su cara en el pecho de Max, sintiendo sus latidos, escuchando su respiración, gozando de la tibieza de su piel. Ese acto lo llenaba de gozo. Sentirse vivo y amado no tenía igual. Por la tarde del día siguiente, Max recibió la ubicación donde ya lo esperaba Serena. En un cuarto de hora arribó al lugar. Ella levantó su mano desde su silla y él, expectante, fue hacia ella. Se puso de pie y le dio un cordial abrazo. No iba sola, pero su acompañante estaba ajeno a la llegada de Max. Bebía un jugo que al retirarse el vaso de la boca dejaba pintado un bigote rosa. Hola Max, gracias por venir. Espero no interrumpir algo importante. No te preocupes, no tengo problema de venir a verte. Max estaba casi en blanco. Esa inesperada aparición lo tenía sin palabras. A duras penas atinó a preguntarle cómo estaba. Serena calló, mordió levemente sus labios, giró su cara a la derecha, mirando al niño que seguía jugando con el vaso. Volvió la mirada a Max y le dijo: Te presento a tu hijo. Se llama igual que tú. Estupefacto, se sentó mirando al niño. El pequeño Max levantó su carita y le sonrió con sus bigotes rosados a causa de su bebida. Lo siento, Max. No tuve el valor de decírtelo antes, pero de último momento desistí de interrumpir el embarazo, así que solo me fui. Pero recuerdo cuánto me pediste que no lo hiciera y las ganas que tenías de ser padre. Y ahora que él ha crecido, quiero que te conozca. Si aún estás dispuesto a aceptarlo. Max no pronunció palabra. Se levantó y cargó al pequeño,
que le pareció era tan simpático como Iñaki. Hola, soy tu papá. Lo inesperado. Capítulo 2. Un corazón inquieto. El regreso de Serena causó automática inquietud a Eliseo, y la existencia del hijo, eso no lo veía venir. Fue un balde de agua fría, y ni qué decir de la evidente felicidad de Max. Todo ese cóctel de noticias lo puso nervioso, y era entendible, pues su relación con Max había librado muchos obstáculos para lograr estar en esa etapa de acoplamiento y de paz, y esta situación lo alteraba todo. No se atrevía a tocar el tema, pero tampoco es que pudiera evitarlo por siempre. De momento, prefería dejar los días pasar y que fuera Max quien lo trajera a colación. Era muy pronto para cuestionar sus sentimientos. Sin embargo, ya Serena le enviaba fotos del niño en sus quehaceres diarios y lo ponía al teléfono para que hablara con el recién informado papá. No pasaría mucho para que lo llevase a casa y se lo presentara a Iñaki. Este era el pretexto perfecto para hablar del asunto. ¿Has pensado en presentarle el hermanito a Iñaki? Sí, efectivamente. Espero tenga una reacción positiva. Supongo será toda una sorpresa para mi ahijado, así como lo ha sido para nosotros, pero probablemente poco a poco le tomará cariño. Iñaki es un niño muy noble y amoroso. Aún no logro aterrizar la idea que tengo un segundo hijo. No fue fácil cuando Serena me dijo que no lo quería tener. Se desaparece y de la nada vuelve. Pero pese a todo, no puedo negar que sentí una conexión casi inmediata con el pequeño. Bastó su sonrisa llena de inocencia y se quedó prendado en mi corazón. Como el hombre previsor que era Max, tuvo una charla con Iñaki contándole sobre su hermanito. Hubo que explicarle de manera muy particular ciertos detalles, pues así de repente dejaba de ser hijo único. Una vez pasada la impresión de la noticia, dio visos de felicidad pidiendo conocerlo. La reunión del padre con sus hijos, Eliseo asumió sería de forma privada y estrictamente entre ellos. No consideraba estar presente, aunque sentía una enorme curiosidad en conocer al pequeño Max. Seguro habrá otra oportunidad, pensaba consolándose. Llegó a casa de Max como cada sábado, para desayunar con él e Iñaki. La mesa en el jardín ya estaba servida. No alcanzó a saludar a su amado, pues el nene saltó eufórico sobre él. Esas muestras de cariño le alimentaban el alma, reiniciaban su estado de ánimo. Con el niño en brazos, fue a dar un abrazo a Maximiliano, que al fin dejaba su vestimenta formal. Se enfundó en unos jeans y zapatillas, y irradiaba jovialidad. Deseaba besarlo, pero esas muestras de afecto las reservaban para cuando estaban fuera de la vista del niño. Tomaron lugar y segundos después sonó el timbre. Max se adelantó a abrir. Eliseo jugueteaba con Iñaki, parando en seco cuando frente a él estaba Serena y Maximiliano cargaba al pequeño Max. Se paró, saludó a la mujer, quien para nada se mostraba sorprendida de la presencia de Eliseo. Mientras tanto, el jubiloso padre se sentó a un lado de Iñaki y le presentó a su hermanito. No hubo que decirle mucho. Los niños se abrazaron como si siempre hubiesen estado juntos. La escena enterneció a Eliseo y por supuesto a Maximiliano. De inmediato, en aquel jardín se desplegaron todo tipo de cochecitos y superhéroes, y los chiquillos jugaban como lo hicieran cualquier par de hermanos. Gracias por traerlo, dijo Max mirando fijamente a la mujer. Me alegro de que no haya sido un shock para Iñaki, respondió Serena complacida. Felicidades, Serena. Bueno, a ambos. El pequeño Max es muy guapo, expresó con toda franqueza Eliseo. Y qué gusto volver a verte, remató. Mientras los hermanitos jugaban bajo los ojos atentos del padre, Eliseo y Serena se ponían al día. No fue complicado sostener una buena charla,
pues se conocían de tiempo atrás. Tenían muchos gustos en común. Rápidamente entraron en materia, y ahora que Eliseo era un escritor con cierto renombre, ella había leído algunos de sus libros para sorpresa de éste. Tocaban un tema tras otro, incluso recordar viejas amistades. Pero como suele pasar en estos casos, siempre salta alguna pregunta que corta de tajo las palabras. ¿Y qué hay de tu vida sentimental? ¿Tienes novia o acaso te has casado secretamente como todo escritor excéntrico? ¿Cómo podría responderle? ¿Cómo podría decirle que otro de sus gustos en común era aquel guapo hombre que seguía embelesado con los niños? Lo inesperado. Episodio 3. Sin tiempo. A unos meses de la aparición de Serena y el pequeño Max, Eliseo resentía ya las ausencias de Maximiliano, pues éste cada vez pasaba más tiempo con los niños y de paso con Serena, quien parecía no tener ningún impedimento en estar en tal convivencia. Por el contrario, Eliseo percibía cierto acercamiento de ella hacia Max, y es que tenía el pretexto perfecto para pasar tiempo con él. En repetidas ocasiones, mientras él estaba en casa de Maximiliano, ella llegaba sin previo aviso, interrumpiendo esos momentos de intimidad entre los enamorados. Necesitaba hablar del tema con Max, pues no estaba haciendo nada cómodo el asunto. No quería actuar de forma impulsiva y soltarle a la mujer que Max tenía un romance con él. Pero si aquello no se hablaba a la brevedad, eso terminaría sucediendo, pues no iba a estar perdiendo tiempo, fingiendo u omitiendo. En los últimos años, Eliseo se había vuelto poco tolerante ante ciertas situaciones. No dejaba avanzar cosas que sabía debían atenderse, pero primero hablaría con Max para llegar a algún acuerdo sobre los tiempos de ellos. Y es que creía que ya debía haberle dicho a Serena sobre su romance, sin importar si ella tenía o no alguna intención romántica hacia él, lo cual Eliseo intuía era muy probable. No entendía si Max no lo notaba o no quería entrar en tema, pero cada vez eran más evidentes las pretensiones de Serena, la cercanía, la forma en que lo veía, las constantes apariciones sin previo aviso. Pero él no iba a permitirse seguir ignorando aquello y aguantando la angustia. De manera que para evitar visitas sorpresivas, citó a Max en su departamento, advirtiendo tema importante a tratar. Pudo notar el gesto de Max de confusión. Sin embargo, hasta la hora y lugar acordado hablaría con él. No dejaría cabo suelto. Definitivamente, Eliseo se había vuelto bravo, tajante, un felino a la hora de defender lo suyo. Lejos estaba aquel Eliseo sometido a la sombra y las necesidades de Max. Ahora, todo debía quedar sobre la mesa, bajo consenso y de acuerdo mutuo. Recibió a Maximiliano con un buen tequila y un ansiado beso, sin la incómoda idea de que de la nada apareciera la insistente mujer. 2 tragos más y fue al punto. Max, ¿has notado que Serena se te insinúa?, preguntó con los ojos bien puestos sobre los del otro. Honestamente no he prestado mucha atención al respecto. Asumí que su intención era que el pequeño se encariñase conmigo, su padre. Pues no me parece que eso sea lo único. Es más que obvio su afán de conquista, y no tengo tanto problema con ella por eso. Entonces, dijo Max como si realmente no entendiera. Me inquieta y molesta que a meses de su llegada, tú aún no le digas que somos pareja. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué sigues ocultándome como tu pareja? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿O es acaso que también te sientes atraído por la mujer? ¿Estarás pensando en que podrían formar la familia tradicional que pudieron ser? Toda esta bomba de preguntas, sin el mínimo empacho, hechas de forma dura,
directa y a la cara, nublaron el ambiente. Un gran silencio incomodó aún más a Eliseo. Lo inesperado. Episodio 4. El prolongado silencio de Max ante los cuestionamientos de Eliseo no hacían más que acrecentar la incertidumbre, pero éste no perdía su temple, seguía bien plantado frente a su enamorado, y pensaba seguir así hasta no dejar todos los puntos sobre las íes. En su mente seguía formulando preguntas, pero sin respuesta a las primeras, ¿qué caso tenía externarlas? Bueno, no me he dado el tiempo de hablar sobre lo nuestro con Serena, dijo por fin. Y es que cada que la veo, se me pasan las horas conociendo y jugando con el nene. No parecía exaltado al decir esto, no veía ningún inconveniente, pero Eliseo consideraba necesario que todo estuviera claro. Rebeca compartía con Eliseo la misma opinión. Había coincidido con Serena cuando fue a dejar a Iñaki. Y siendo Rebeca tan observadora e intuitiva, le comentó a Eliseo sobre la inquietud de que Serena estuviese tan cercana a Maximiliano. Al oír la opinión de Rebeca, Eliseo se sintió comprendido y dejó de creer que estaba exagerando con sus ideas. Pero al confrontar a Max, no veía en él ninguna incomodidad, y esto solo confundió más a Eliseo. En virtud de que Maximiliano parecía solo interesado en ganarse el amor del pequeño y seguir omitiendo su relación, Eliseo tomó una drástica decisión. Ok, Max, para la próxima vez que te reúnas con Serena, espero que hables sobre lo nuestro, o de lo contrario, seré yo quien lo haga. Por último, te recuerdo que, al enamorarnos, aprendimos que el verdadero amor no debe avergonzarnos. Jamás he dicho que me avergüence de nuestro amor. Sin embargo, has omitido lo nuestro. Ante una persona que, te repito, estoy seguro, busca reconquistarte. Lo diré solo una vez más. Pon en claro nuestra situación sentimental. Evitemos complicaciones. Esa noche no hubo noche romántica, no hubo besos apasionados. Esta vez, Eliseo despidió a Max con un sencillo beso en los labios, cerró la puerta y se tumbó en el sofá a ver cualquier cosa en el televisor. Lo inesperado, capítulo 5. Finalizaba las últimas páginas de una breve novela. Durante esa semana no visitó a Max, y escasos fueron los mensajes que intercambió con él. En gran medida, todo era parte del trabajo, pero también era además una táctica para darle tiempo y espacio a Maximiliano para que meditara y resolviera el tema con Serena. Tenía la confianza que así sería, pues hasta la fecha habían resuelto cualquier conflicto, por simple que fuera, sin necesidad de llegar a mayores. El fin de semana celebrarían el cumpleaños del pequeño Max. Le resultaba incómodo asistir, pero tampoco quería dar demasiado tiempo libre, ya una semana era suficiente. Cuando llegó al jardín de eventos donde se celebraría al pequeño, grata y rara sorpresa se llevó al encontrarse con Rebeca, que jugaba animosa con Iñaki y el cumpleañero. Pese a todo, se alegraba de verla, sana y entera. Además, siempre era una delicia charlar con ella. Fue directo a donde ella estaba, y allí mismo le dio el obsequio al pequeño Max. Al fondo, Serena y Max atendían a otros invitados, y la imagen de inmediato le ardió en las entrañas. Estoicamente mantuvo la calma y ocultó toda emoción visceral, pero de nada le gustaba lo que veía. «No intentes fingir que no te molesta», dijo Rebeca sin siquiera mirarlo directamente. «Quisiera decirte que te equivocas, pero contigo
Es como si me pasaran un escáner. Entiendo tu molestia, sin embargo, dudo que Maximiliano haya dejado de amarte, le dijo Rebeca, aliviando aquel ardor que lo invadió. Inesperadamente, Max se unió a Rebeca y Eliseo, a quien saludó con un abrazo breve. Posteriormente, una sonriente Serena llegaba a unirse. Saludó alegremente a Eliseo. «Gracias por asistir», le dijo con voz sincera. «Un placer», respondió Eliseo sin más. Aquel encuentro, ya de por sí peculiar, se tornó aún más raro, pues Rebeca estaba del lado de Eliseo y Serena y Max quedando juntos, mirando de frente a los primeros. No se necesitaba preguntar. Era obvio que Serena ignoraba por completo que Eliseo y Max eran pareja. Rebeca, con la perspicacia que la caracterizaba y sin temor de hacer arder el mundo, cambió de lugar diciendo: «Bueno, mis queridos Max y Eliseo, ¿y ustedes para cuándo nos darán la dicha de verlos unirse en matrimonio? Ya va siendo hora que nos sorprendan». Max palideció, Eliseo se puso rojo y Serena, aún ignorante, dijo: «Vaya, no sabía que tenían pareja. ¿Cuál de los dos era el primero?» Daba por sentado que estaban solteros. Los dos hombres mudos se cruzaron miradas, capaz de encender el lugar. «Solteros, ¿qué va?», dijo Rebeca efusiva y tomando a cada uno por el brazo. «Si estos galanes son pareja de hace tiempo». Aquella información pareció una bomba sobre la cabeza de Serena, quien duramente masculló un par de frases casi ininteligibles. «No tenía idea», dijo tímida y confundida la pobre Serena. Y esto último enfureció silenciosamente a Eliseo, pues Max no había informado a la mujer sobre su romance, y con ello y la reacción de ésta, era ya innegable que estaba ilusionada con Maximiliano. «Dejemos eso para otra ocasión», dijo con dureza Eliseo, disculpándose pues tenía que resolver unos pendientes. Se despidió con la naturalidad que le fue posible, salió del lugar y condujo sin rumbo, sin destino alguno. Lo inesperado, capítulo 6. La pasión silenciosa. La molestia de Eliseo lo había arrastrado durante días al mal humor y el enfado, pero después de un buen trabajo de autoanálisis, redirigió esas energías a trabajar en asuntos mucho más productivos. No estaba de ánimo para confrontaciones o aclaraciones. Él ya había expuesto sus inconformidades y esperaba que Max tomara cartas en el asunto. La cuestión es que ya no pediría explicaciones, ni esperaría acción alguna. Concentró toda su energía en su labor literaria y proyectos novedosos. No era falta de interés o desamor hacia Max, sino más bien era un hombre consciente, enfocado y realista. No iba a darle más tiempo y energías a lo que no lo merecía. No iba a forzar nada. Simplemente nada. Sonó el timbre y por la forma de tocarlo, supo de inmediato que era Max. Dejó sus apuntes para abrir la puerta. No mostraba mucha efusividad mientras caminaba hacia la entrada, y con ese mismo gesto abrió paso a Maximiliano, quien sin dar siquiera un saludo, azotó la puerta tras su espalda. Agarró fuertemente el rostro de Eliseo y lo besó con intenciones de comérselo en una sola pieza. La instantánea reacción de Eliseo fue de apartarlo, pero lo venció el deseo apasionado que reservó por semanas. Se dejó, se rindió a los labios y caricias de su atractivo y caliente enamorado. No dieron un paso, ni tan siquiera al sofá. Ahí mismo se deshicieron de sus vestiduras. Se hincaron uno a la vez frente al otro,
para presionar el botón que activa el resto de la pasión y el fuego. Ardientes los labios se posaron, ardiente aquello entró en su boca, ardientes los hombres, llamas que emergían de la profundidad del ser, quemando, pulverizando razones, enojos o discursos. Se arrastraron mutuamente al placer ciego y mudo, se derrumbaron en el suelo, se estrellaban en las paredes sin herirse, sino más bien poseyéndose en todas las formas. Tomaron un respiro, apaciguaron los arrebatos y volvieron a besarse tiernamente. Eliseo esbozó una sonrisa, un intento de hablar, pero Max volvió a besarlo, lamió su cuello, mordisqueó su oreja y con voz queda le dijo: «Te amo». Lo inesperado, capítulo 6. La pasión silenciosa. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Eleazar Román.